Les decía que esta integral que está acá abajo, la que me permite calcular el área de superficie de revolución que se genera en estas condiciones, ¿ok? Sería 2pi por la integral de 1 hasta 2 de 2 menos y por 2 sobre la raíz de 4y menos y cuadrado diferencial de y. Aquí está resuelto paso a paso la integral. Bueno, no, me estoy saltando algunos pasos. Voy a pasar esto muy rápido porque a mí lo que me interesa en esta aplicación es que entiendan cómo trabajar el radio de giro. Aquí hacemos sustitución trigonométrica. Recuerden que para encontrar los nuevos límites de integración lo tenemos que hacer a través de la función trigonométrica inversa. Y cuando sustituimos nuestros nuevos límites e integramos, pues obtenemos que el área de superficie es 4pi, que multiplica 2 menos raíz de 3 unidades al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, vámonos ahora a la parte 2 del problema. Te dice plantear las integrales necesarias para obtener el área de superficie si el mismo arco, igualito, gira en torno a x igual a menos 1. ¿Ok? Si gira en torno a x igual a menos 1, cambia el eje de rotación. Si cambia el eje de rotación, se forma otra superficie diferente porque el radio de giro cambió. ¿Qué permanece igual? El intervalo, sigue siendo el intervalo de y pertenece de 1 a 2. La longitud de arco sigue, el diferencial de longitud sigue siendo igual. 2 sobre la raíz de 4y menos y cuadrado por el diferencial de y. Y ahora me voy a entender mi dibujo. Tengo mi arco, la recta x igual menos 1 es el eje de rotación, por eso le pintamos esa flechita allí. Y si yo me paro en un punto cualquiera del arco, trazo un segmento que llegue perpendicular al eje de rotación, ahí está ese segmento verde, es el radio de giro. ¿Cómo es ese segmento verde? ¿Es horizontal o es vertical? Horizontal. Horizontal. X ¿Cómo es? derecha menos izquierda. Muy bien, x derecha menos x izquierda. ¿Quién es la x a la derecha? La x a la derecha es el punto P, pero como mi variable es diferencial de y, mi variable es y, a mí no me sirve tener la x escrita así. La tengo en términos de la ecuación a la que ella obedece. Por eso es que debemos expresar el punto en función de la variable integración. El punto P es raíz de 4y menos y cuadrado, coma y. Pero de ese punto me interesa la x. Y la x es raíz de 4y menos y cuadrado. Esa x que está a la derecha, le voy a restar la x que está a la izquierda. Y la x que está a la izquierda es menos 1. Por lo tanto, el radio de giro va a ser raíz de 4y menos y cuadrado menos menos 1. El radio de giro es entonces la raíz de 4y menos y cuadrado más 1. Y aplicamos nuestra fórmula. El área de superficie va a ser igual a 4pi por la integral de 1 hasta 2 por el radio de giro, que es este radio de giro, 4y menos y cuadrado más 1, por el diferencial de longitud que queda en el denominador raíz de 4y menos y cuadrado diferencial de y. ¿Ok? Obviamente cuando yo multiplico esto por esto, queda esta expresión y el 2 salió de la integral, por eso aparece ese 4pi. ¿Okay? ¿Preguntas? Ejemplo 3. El arco del astroide de ecuaciones x igual 2 coseno cubo de t, y igual 2 seno cubo de t en el primer cuadrante, gira en torno a la recta x igual, aquí hay un error en el enunciado porque el ejemplo está resuelto con menos 2. Exactamente. Aquí falta un menos, ¿ok? Gira en torno a la recta x igual menos 2, aquí. Menos. Calcular el área de superficie así generada.
Déjame arreglarlo para que no nos desubitemos. Aquí va menos 2. Ahí está. Entonces ya está el dibujo en el que estamos representando el arco. Tenemos el arco, ¿verdad? La recta x igual menos 2. La flechita me indica que ese es el eje de rotación. Tomo un punto genérico de la curva, genérico, punto cualquiera, P de coordenadas x, y, pero espérate un momentico, la curva está dada en paramétrica. Entonces x no es cualquier x. ¿A quién obedece la x? A 2 coseno cubo de t. La y no es cualquier y. ¿A quién obedece la y? A 2 seno cubo de t. ¿Ok? Esto que está representado aquí con esa r equivale a ρ. Es lo mismo. Si yo me paro en un punto genérico y trazo el segmento que va desde ese punto genérico hasta el eje de rotación, acuérdate que él debe llegar perpendicular a ese eje. ¿Cómo es ese segmento? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. ¿Cómo voy a obtener yo el ρ? ¿Cómo voy a obtener la medida de ese segmento? X derecha menos D. X derecha menos X izquierda. Perfecto. Si entienden eso, están listos. Entonces vamos a ir definiendo de lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil, el intervalo. Ojo, pero aquí me están dando la ecuación paramétrica y no me están dando el intervalo. Pero me dicen en el primer cuadrante. Como yo conozco la astroide, yo sé que ella es perfectamente simétrica con respecto a los dos ejes de coordenadas y el origen. Y yo sé que ella va a cortar en este punto B y va a cortar en este punto A. B es un punto sobre el eje Y. ¿Qué conozco de B si él es un punto sobre el eje Y? ¿Qué conozco? Su coordenada Y Su o coordenada. X, o ¿Cuál X, de, o sea, cuál? sería X0, ¿no? Muy bien. Si él es B es un punto sobre el eje Y, yo sé que su coordenada X o su abscisa vale 0. Entonces eso es lo que uso aquí. Como yo sé que X vale 0, sustituyo X igual 0 en la ecuación para obtener T. Y resuelvo esa ecuación trigonométrica y me da que T vale pi medios. ¿Por qué necesito T? Porque T es mi variable de integración y mi intervalo tiene que quedar en función de mi variable de integración. Ok, yo construí la tablita para recordarles cómo trabajamos con paramétrica. Yo conozco que la X vale 0, con la X igual a 0 obtuve T, que vale pi medios, y con esa T metida en la Y, obtengo, en la ecuación que define a Y, obtengo la ordenada de B. Seno de pi medios vale 1, elevado al cubo vale 1, por 2 me da 2. Por lo tanto, Y vale 2. El punto B tiene coordenadas 0, 2. Voy a calcular A. A esta aquí. A es un punto sobre el eje X. Si A es un punto sobre el eje X, ¿qué conozco de A? La ordenada es 0. Su ordenada vale 0. Entonces agarro Y igual 0, sustituyo aquí en esta ecuación, Y por 0, resuelvo, despejo para calcular T y T me vale 0. Como T vale 0, con T igual 0, sustituyo en la ecuación para hallar la X. 2 por coseno de 0 que me da 1, 1 al cubo me da 1, por 2 me da 2, por lo tanto la X vale 2. El punto A tiene coordenadas 2, 0. Yo hice esto para acordarnos de cómo trabajamos con paramétrica, pero realmente a mí lo que me interesa es el intervalo para T, porque mi variable de integración va a ser T, porque me están dando ecuaciones paramétricas. Entonces, ¿cuál es mi intervalo de integración? T, integro de el menor valor, que es 0, al mayor valor, que es pi medios. Cuando estemos en área de superficie de revolución y cuando estemos en longitud de arco, siempre, siempre, siempre vamos a integrar del menor valor al mayor valor. ¿Ok?
Eso no pasa en área de región plana ni va a pasar en volumen de revolución. Ahí vamos a poner el orden del intervalo según cómo barremos la región. ¿Ok? Hay que tener claramente diferenciada cada aplicación para no meter la pata. Vamos a hallar el diferencial de longitud, pues vamos a trabajar con la ecuación de L igual a la raíz cuadrada de x sobre t al cuadrado más de y sobre t al cuadrado por diferencial de t. Derivamos la ecuación para x con respecto a t, derivamos la ecuación para y con respecto a t y la elevamos al cuadrado. Entonces esto me queda la raíz cuadrada de menos 6 coseno cuadrado por seno de coseno cuadrado de t por seno cuadrado de t al cuadrado, todo eso, más 6 por seno cuadrado de t por coseno de t al cuadrado. ¿Ok? Esto nos va a salir un coseno a la 4, un seno a la 2, y aquí nos va a salir un seno a la 4, un coseno a la 2, y ese 6 al cuadrado que es 36. Sacando factores comunes vamos a lograr esta simplificación. Eso se los dejo a ustedes los pasos intermedios. El diferencial de longitud va a ser igual a 6 por la raíz de coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t, diferencial de t. Cuidadito, estamos en una integral definida, entonces yo no puedo tachar esto libremente. Simplificamos y sabemos que sale como valor absoluto o el más menos, y el signo lo tenemos que decidir según nuestro intervalo de integración. Como estamos en el intervalo de 0 a pi medio, tanto el coseno como el seno en el intervalo de 0 y pi medio son positivos. Por eso tomamos el signo más. 6 coseno de t, seno de t. ¿Ok? El valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Recuerden que aquí en el enunciado va un menos 2, que me lo comí. Entonces, ¿cómo queda esto? El radio de giro, ya vimos que era horizontal, por lo tanto tenemos que hacer la x de la derecha menos la x de la izquierda. La x de la derecha me la da el punto P. ¿Cuál es la x para el punto P? 2 coseno cubo de t, menos la x que está a la izquierda. La x que está a la izquierda me la da la recta x igual menos 2. Por lo tanto, ρ, ¿cómo queda? 2 coseno cubo de t menos menos 2. Ρ es entonces 2 coseno de cubo de t más 2. Aplicamos nuestra fórmula y el área de superficie sería 2pi por la integral de 0 a pi medio de 2 coseno cubo de t más 2. Esto es el radio de giro por el diferencial de longitud, que es 6 coseno de t, seno de t, diferencial de t. Y bueno, transformamos usando propiedad de la integral, el 24pi sale, y aplicamos distributiva, me va a quedar coseno a la 4 de t por seno de t, y coseno de t por seno de t, que lo pueden resolver por un cambio simple, porque la derivada de coseno es seno, y obtienen 84pi sobre 5. Unidades al cuadrado, recuerden que esto es un área. Por lo tanto, son unidades al cuadrado, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. ¿Preguntas? Profe, en este último paso lo que hace es hacer la integral y después evalúa con el rango de 0 a pi medio. Claro, resuelvo la integral y aplico barro. Acuérdate que al hacer una integral definida, tú hallas la antiderivada y después aplicas barro. El límite superior, o sea, evalúas en pi medios, menos lo que te dé evaluado en el límite inferior, en 0. Ok. Profe, perdón, ¿podría volver a explicarlo de cómo sacó el intervalo? Claro. Como me dicen que es en el primer cuadrante, te están diciendo aquí, el arco del astroide en el primer cuadrante. Y nosotros conocemos la astroide. Ojo, yo algo tengo que saber, no puedo estar en 0, 0, ¿no? Porque si no sé nada, pues estoy como muy perdido. Entonces, como yo sé que el astroide tiene esta gráfica, por favor, ustedes ahí abstraen el dibujo.
Yo sé que el asteroide tiene esa gráfica y hay perfecta simetría. Me están diciendo en el primer cuadrante, entonces a mí me interesa esta parte nada más, solamente. ¿Y quién define esa parte? Este punto donde ella corta con el eje X y este punto donde ella corta con el eje Y. ¿Me sigue? Entonces, yo sé que ella va a tener un punto donde la X vale 0, que es este, y yo sé que ella va a tener un punto donde la Y vale 0, que es este. Y eso es lo que yo uso para obtener T, que es el parámetro. Entonces, cuando la X vale 0, sustituyo en la ecuación para X y despejo el valor que me dé T esa ecuación. 2 pasa dividiendo, 0 entre 2 te da 0, saca raíz cúbica a ambos miembros y te da coseno de T vale 0. ¿Para qué valor el coseno? ¿Cuál es el valor principal o el primer valor para el cual la T vale 0? Pi medio. Y lo mismo aquí. O lo despejas por arco tangente, por arco coseno. 2 seno de cubo de T igual 0 porque este punto que está acá, la Y vale 0. Y entonces despejo T. Y entonces ya yo sé que mi intervalo es de 0 a pi medios para la variable T. ¿Ok? Porque es lo que me interesa, conocer mi intervalo en función de mi variable de integración. ¿Entendido? ¿Ahora sí o no? Profe. Sí, mejor, ya lo vi mejor. Perdón. 4. Fíjense qué pasa. En el ejemplo 4. Plantear las integrales necesarias para hallar el área de superficie de revolución que se genera cuando el arco de la curva y igual a x cuadrado menos 2, definido en x que pertenece a 3, gira en torno a x igual a 2. ¿Qué está pasando aquí? Mira lo que está pasando. El intervalo para x es de 1 a 3 y el eje de rotación es x igual 2. El eje de rotación corta, tiene intersección con el arco, ¿sí? El eje de rotación corta el arco, lo interseca en dos arcos que no son simétricos, porque si lo cortara de forma simétrica yo trabajo con la mitad, pero aquí no lo está cortando de forma simétrica. Y además, fíjate tú, de 1 a 2, para x entre 1 y 2, la curva queda del lado derecho del eje de rotación. Mientras que para x de 2 a 3, la curva queda del lado izquierdo del eje de rotación. Mientras que para el intervalo de 2 a 3, la curva queda del lado derecho del eje de rotación. El eje de rotación lo coloreé en color verde. Por lo tanto, aquí hay dos funciones distintas para el radio de giro. Yo tengo que trabajar con dos integrales. Si yo dibujara eso, nuevamente, ustedes tienen que hacer una gran abstracción para entender mi dibujo. Aquí está mi eje de rotación, ahí está mi arco. Si yo lo dibujara, lo que él forma es como una copita de helado. Así, lo que se forma. Es algo así. El arco de abajo está generando como la base de la copa y el arco de arriba está generando donde meto el helado. Entonces yo tengo que sumar esta área superficial más esta área superficial. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces voy a trabajar, tengo que dividir el problema en dos, pero que observo que como es el mismo arco de la curva, o sea, este pedazo de curva y este pedazo de curva no cambiaron,
siguen obedeciendo esa ecuación, el diferencial de longitud va a ser el mismo. Entonces, lo primero que hago es que como identifico que la recta corta al arco y lo divide en dos arcos asimétricos y veo dos radios de giro distintos, el área superficial viene dada por el área superficial 1 sumada con el área superficial 2. Pero como es el mismo arco de curva en el intervalo 1, 3, el diferencial de longitud no cambia. Entonces yo voy a hallar primero el diferencial de longitud. Como la ecuación está dada en forma explícita, entonces yo trabajo con la raíz de 1 más de y sobre dx al cuadrado diferencial de x. Cuando derivamos y igual a x cuadrado menos 2 nos da 2x, lo sustituimos en nuestra fórmula y el diferencial de longitud queda igual a la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrado diferencial de x. Y ahora trabajo con cada parte. Aquí puse solamente la parte que voy a resolver. Llamé área superficial 1 a este pedacito que está acá abajo, a este pedazo, ¿ok? Entonces, área superficial 1, aquí hice una ampliación del dibujo. Estoy trabajando en el intervalo que va de 1 a 2. La línea verde es x igual 2, es el eje de rotación. Entonces, mi intervalo va de 1 a 2. Pinto el punto genérico. Trazo mi radio de giro. Ahora lo puse en color morado. En todos los ejemplos anteriores estaba en color verde. Trazo, me paro en el punto P y trazo mi radio de giro. Ese radio de giro tiene que llegar perpendicular al eje de rotación, por lo tanto es un segmento horizontal. Como mi variable de integración es x, ese punto genérico yo lo escribo en función de x. El punto xy lo escribo como x, x cuadrado menos 2. Pero como el radio es horizontal, yo quiero la x de la derecha menos la x de la izquierda. La x de la derecha me la da la línea verde, que su ecuación es x igual 2. Menos la x de la izquierda me la da el punto P, y la x de la izquierda es simplemente x. Por lo tanto, el radio de giro sería 2 menos x. Entonces el radio de giro es 2 menos x, el diferencial de longitud ya lo tenemos, nuestro intervalo de iteración de 1 a 2. Planteamos nuestra fórmula. El área superficial va a ser igual a 2pi por la integral de 1 a 2, de 2 menos x por la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrado diferencial de x. Hago ahora lo mismo con el área superficial 2. El área superficial es la que está de la intersección hacia arriba, es la que se genera por esta porción del arco. Entonces aquí hice una ampliación de la figura. Puse mi punto genérico, desde el punto genérico trazo mi radio de giro, que ahora está pintado en color morado. Es el segmento que parte del punto P, un punto genérico cualquiera, y llega perpendicular a la línea verde. Y ahí veo ese punto, ese segmento, ese radio de giro, ρ, es horizontal. Ahora, mi intervalo no es de 1 a 2, porque ahora estoy de este lado. Estoy en esta porción. Déjenme señalárselos para que lo vean en el dibujo. Yo ahora estoy en este pedazo. Aquí, en este pedazo. Y si estoy en este pedazo, ¿dónde empieza la X? En 2. ¿Y dónde termina la X? En 3. Entonces mi intervalo de iteración es de 2 a 3. De 2 a 3. El segmento sigue siendo horizontal, el radio de giro sigue siendo horizontal, pero ahora a la derecha tengo el punto P y a la izquierda tengo a la recta eje de rotación. Entonces, para determinar el radio de giro hacemos x de la derecha, que es x, la x de P, menos x de la izquierda, que me la da la recta verde y sé que vale 2. Entonces el radio de giro va a ser x menos 2. Ya teníamos nuestro diferencial de longitud, aplicamos la fórmula y aquí es área de superficie 2, no área de superficie 1. ¿Ok? Este señor
es área de superficie 2. Entonces sería la integral área de superficie 2 es igual a 2pi por la integral de 2 a 3 por x menos 2 por la raíz de 1 más 4x cuadrado diferencial de x. Fíjense que la integral es inteligente al ponerle el intervalo de integración correcto y el radio de giro correcto, ella va a calcular el área de superficie que generó este pedacito, aunque yo le haya puesto el mismo de él. ¿Okay? ¿Y cuál es el área total? Pues la suma de las dos. El área de superficie total es igual a 2pi por la integral de 1 hasta 2 de 2 menos x por la raíz de 1 más 4x cuadrado diferencial de x más 2pi por la integral de 2 hasta 3 de x menos 2 por la raíz de 1 más 4x cuadrado diferencial de x. El error típico de ustedes que se ponen a inventar de despejar X o Y cuando no las necesitan. El error típico es que ustedes aquí, en lugar de meter X, ponen X cuadrado menos 2 y eso está malo. Porque si tú aquí pones X cuadrado menos 2, tú estarías poniendo la ordenada. Y para obtener la medida de ese segmento, tú lo que necesitas es la abscisa. Entonces, esto es clave para ustedes. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿se deja expresado así Yo, con las integrales nada más? Sí, porque el ejercicio dice, el enunciado dice, vamos a buscarlo, dice plantear. Entonces, cuando te diga plantear, tú planteas. Tú no vas a estar resolviendo integrales. Y menos en un examen, ¿ok? Porque uno les pone plantear y se ponen a integrar. Y suerte. Entonces no les da tiempo. Y a veces las integrales que salen son integrales que a lo mejor con lo que hemos estudiado no la puedes resolver. Y por eso te estamos mandando solamente a plantear. Cuando yo te estoy mandando solamente a plantear, yo quiero ver si tú entiendes bien cómo funcionan los elementos de esa fórmula. Si entiendes bien quién es ρ, ¿sí? Si sabes cómo hallar ρ, eso es lo que quiero evaluar. Si sabes trabajar correctamente el diferencial de longitud, etc. Entonces, cuando te digan plantear, tú solamente planteas, sigue las instrucciones. profe, Ajá. sabe que el eje de rotación, que es el verde, toca en un punto a la curva, ¿no? Ese punto, o sea, la distancia desde el punto A ese punto y de ese punto al punto B s- son iguales. En el eje X, pero para la función no. No te dividió al Para el arco. eje X. Para el eje X, 2 es exactamente la mitad del intervalo 1, 3. Pero como la función es y cuadrado, y igual, perdón, a x cuadrado menos 2, la medida de los dos arcos no es simétrica. Entonces, ¿por qué se toma para área de 1 y área de 2? Si no miden igual, pues. Pero es que yo no estoy tomando el mismo integrando. Mira este integrando y mira este. Son integrandos distintos. Yo tomo el mismo diferencial de longitud Es la misma diferencia de longitud. porque es la misma curva. De A al punto verde y del punto verde a B, siempre es la parábola y igual a x cuadrado menos 2. Pero este pedazo, esta porción, no es idéntica, no es simétrica con respecto a esta porción. No hay simetría ahí de ese arco, no hay simetría con respecto a la línea verde. Y después el ρ es distinto, entonces yo no puedo trabajar con una sola integral. Para la primera porción el ρ es 2 menos x y para la segunda porción el ρ es x más 2. Ok. ¿Ok? Entonces siempre va a ser así, ¿no? Claro. Cuando la corte.
si no se está, si va a ser la suma siempre y cuando el eje de rotación, la línea verde, no sea eje de simetría de ese arco. Porque si lo divide perfectamente simétrico, entonces tú trabajas nada más con una mitad. ¿Ok? Pero si no lo divide perfectamente simétrico, tú no puedes trabajar con una sola porción, porque acá abajo se está generando una superficie y acá arriba se está generando otra, la copita de helado que intenté dibujar. O sea, si la función fuera par, o sea, si fuera igual, ante ese x igual 2, si hubiéramos hecho lo de tomar, ok. O sea, como si formara Exactamente. una B. Exacto, como si fuera, si el x igual 2 fuera el eje de esa parábola, ¿sí? Ahí tú Ajá. trabajas con la mitad nada más. Ok. Profe, Porque, yo tengo una Sería una pregunta. integral. porque Sería lo una que, integral. sí, y trabajas con la mitad del arco. Porque lo que va Ah, pasando es que porque es lo mismo. cuando va dando vuelta, uno va formando lo mismo que el otro. Mira, ¿sabes qué ejemplo te puede ayudar mucho? El aspa de una batidora. ¿Ves que la batidora, el aspa tiene como todo simétrico? Cuando tú prendes la batidora y le pones velocidad, ¿no ves que visualmente se ve como una cosa que se forma, redonda? O sea, una cosa así ovalada. Hagan ese ejercicio. Miren, cuando yo estudiaba, a mí estas cosas me costaban mucho porque mi abstracción geométrica es muy mala. Yo la he tenido que ir trabajando con el tiempo. Entonces yo me apoyaba en cosas concretas. Si hay simetría, tú no tienes que trabajar con el arco completo. Tú trabajas solamente con la mitad porque esa mitad te forma lo mismo que te va a formar el arco completo dando vueltas. Un ejemplo clarito, el aspa de la batidora cuando la prendes. En cambio Profe, aquí no, perdona, en cambio aquí no, la parte de arriba me genera una cosa y la parte de abajo me genera otra. Entonces yo tengo que sumar esas dos superficies. ¿Sí? Ajá, ¿qué me querías preguntar? este ejemplo de la batidora pudiera ser con la función x cuadrado, por ejemplo. Claro, x cuadrado poniéndola a girar con el eje y, con x igual a 0. Ah, yo tengo una pregunta que es parecida a la de Anthony. Por ejemplo, o sea, aquí se hacen dos perpendiculares al eje de giro porque, o sea, la curva corta en dos puntos diferentes. O sea, no me queda No, claro. O sea, no, la recta ¿Cuándo, parte de la cuándo curva en hacemos? dos segmentos diferentes, en dos segmentos de la curva exacta, diferentes. Y creo que es por exactamente, eso que se hacen dos exactamente. integrales. Es lo que está diciendo Anthony. Fíjate en la línea verde. En la línea verde, ella cortó al arco rojo en dos pedazos. Un pedazo quedó del lado izquierdo y el otro pedazo quedó del lado derecho. Entonces, como tú te tienes que parar en un punto cualquiera de la curva y llegar hasta la línea verde, porque eso es lo que define el radio de giro, el segmento de perpendicular que parte de un punto de la curva y llega perpendicular al eje de rotación. Entonces, como tú te tienes que parar en la línea, en el arco, en un punto cualquiera del arco, y llegar a la línea verde, cuando tú estás de este lado, el punto P queda a la derecha, pero de la línea verde. Pero cuando tú estás de este lado, el punto P queda a la izquierda de la línea verde. Entonces, la fórmula para hallar esta medida es distinta a la fórmula para hallar esta medida. Son dos funciones diferentes. Porque aquí yo tengo que decir la x de P menos la x de la línea verde, mientras que aquí yo lo tengo que decir al revés, la x de la línea verde menos la x de P. ¿Entendido? Ok, Ahora sí. entonces siempre o sea, voy a hacer tantas perpendiculares como puntos de corte tenga, o como lados o sea, como secciones a los lados del eje tenga.
Pues Exactamente. aquí tengo una sección a la derecha, hice uno, una sección a la izquierda y hice otra. Exactamente. Tú vas a hacer tantas integrales como radios de giro se definan. A veces uno juega Ok. con la simetría. Hay un ejemplo clásico de la cicloide. La cicloide así, cortada por esta recta, suponte. Entonces, fíjate cuántos pedazos hay allí. Hay 3 pedazos. Claro, mi dibujo es mamarrachísimo, pero acuérdate que la cicloide es perfectamente simétrica. Ahí hay 3 pedazos. Entonces, tú tienes que construir 3 integrales, ¿ok? Pero por las características de la cicloide, este pedazo, de verdad que no me esté funcionando la pizarra bien, me tiene atormentada. Porque esto me ayudaba mucho para explicarles y ahora esto es un desastre. Este pedacito de aquí y este pedacito de aquí generan la misma superficie. Entonces tú ahí, por las características de la cicloide, tú puedes, en lugar de plantear 3 integrales, plantear 2. Pero eso es un caso especial, porque la cicloide lo permite. Pero si eso no fuera una cicloide y fuera otra cosa, yo tengo que plantear 3 integrales, porque aquí en este primer tramo el radio de giro es 1, este radio de giro es otro y este radio de giro es otro. Este es el mismo que este, pero cambió el intervalo de integración. ¿Me explico? Entonces, como te cambió el intervalo de integración, tú tendrías que plantear 3 integrales en ese caso. Entonces, la respuesta es sí. Tú vas a plantear tantos integrales como porciones de arco tengas. A menos que la función tenga algún tipo de simetría con la que tú puedas jugar para ahorrarte integrales. Pero eso no es la generalización. ¿Sí? ¿Quedó aclarada la duda? Sí, profe, gracias. Miren, queda un minuto. Yo sé que estamos sobre la hora, pero el último ejemplo me interesa aclarárselos, que me interesa que lo discutamos. Entonces ustedes me dicen si ustedes me pueden ceder 10 minutos más y si no pueden, lo que hacemos es que yo lo grabo y se los pongo grabado. Por mí sí. ¿Sí? Yo no tengo problema. Ok, entonces yo voy a finalizar Profe, bueno, esta. yo sí tengo otra clase en 3 minutos realmente. Así que, Tranquilo, exacto, vete a tu clase y yo hago la conexión con los que puedan. Igual la grabación, yo se las voy a poner en la tarde porque ahorita tengo que ir a la universidad, ¿ok? ok, Entonces en la perfecto. tarde yo les pongo yo les pongo la grabación. Está bien, está bien. Yo voy a finalizar esta y nos volvemos a conectar con el mismo link otra vez para ver ya el último ejemplo.